A continuación, vamos a invitar al ingeniero Luis Alberto Salcedo Campos. Ingeniero Luis Alberto Salcedo Campos, ¿cómo está, ingeniero? Buenas tardes, bienvenido. El ingeniero trabaja en Ministerio de Cultura y en la Dirección de Catastro, y en esta oportunidad nos va a hacer una información, un tema relacionado al catastro arqueológico en el Perú. Con nosotros entonces el ingeniero Luis Alberto Salcedo Campos. Un aplauso, por favor. Mi nombre es Luis Salcedo. Me encuentro trabajando en el Ministerio de Cultura dentro de lo que es la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, en la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal. No quisiera empezar esta presentación sin antes agradecer al capítulo por la invitación para poder mostrar un poco cuáles son los trabajos que hemos venido realizando en la Dirección de Catastro desde el año 2012 que asumió la actual directiva, ¿no? Los actuales directivos. Básicamente el catastro arqueológico podríamos decir que es un catastro especial. Un catastro que se diferencia del catastro urbano, rural, minero, por las características del elemento que se viene a catastrar. En este caso estamos catastrando elementos que tienen una carga cultural que no tiene en realidad o que no puede ser en verdad tasada, no puede ser valorizada, debido a que es parte de nuestro legado histórico, ¿no? A lo largo de la presentación vamos a poder apreciar cómo es que está constituida, en este caso, cómo está constituida la Dirección de Catastro, dónde es que está enmarcada, a qué viceministerio pertenece. Vamos a poder apreciar también específicamente el área de geomática, que es el área que tengo a mi cargo, en qué secciones están contemplando para su implementación, su debida implementación. Asimismo vamos a poder hacer un recorrido a lo largo de lo que vendría a ser el catastro arqueológico en sí, las labores que se realizan en campo, sin mencionar lo que vendría a ser el saneamiento legal, ¿no? Que es un tema en el cual inclusive uno se puede explayar demasiado para una presentación. Adicionalmente a esto, vamos a poder apreciar lo que tenemos, los avances que hemos logrado con respecto a lo que es la implementación de nuestro sistema de información geográfica, viendo cuál ha sido el proceso que se ha venido realizando desde el año 2012, desde enero del 2012, qué es lo que tenemos a la fecha, qué es lo que está por salir en el portal del Ministerio de Cultura, lo que está por publicarse, con qué herramientas vamos a contar y debido a qué es el apremio de esta publicación, ¿no? La necesidad de esta publicación en web. Y para terminar vamos a ver un poco qué nuevas tecnologías viene introduciendo el Ministerio de Cultura, unas prácticas que se vienen realizando recién cuestión de unas semanas atrás, con la intención de poder enriquecer lo que vendría a ser nuestro catastro multifinalitario, ¿no? Básicamente la intención de la gestión actual es que el catastro no solamente sea un mero inventario de todos los bienes culturales o todos los bienes arqueológicos, sino más bien que sea una herramienta que apoye en la toma de decisiones, por un lado, a las diferentes entidades del gobierno, así como también sirva de apoyo a los investigadores, ¿sí? Como les decía, este es el contenido de la presentación que he traído en esta oportunidad. Vamos a hacer un recorrido por la Dirección de Catastro, vamos a ver el tema del catastro arqueológico, nuestro sistema de información y las nuevas tecnologías. La Dirección de Catastro se encuentra enmarcada, como podemos apreciar en esta diapositiva, dentro del Viceministerio, dentro del Ministerio de Cultura, en el Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. Dentro de este se encuentra la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, que hace unos meses atrás
no era una dirección general, sino que era simplemente una dirección, ¿no? La dirección de arqueología. La dirección de catastro en ese entonces era considerada únicamente como una coordinación. Dentro de las últimas reuniones que se vinieron realizando con la gestión actual y otras instituciones, se vio la necesidad de elevar la categoría de coordinación a la de dirección de catastro, ¿no? Debido a la importancia que tiene dentro de lo que vendría a ser las políticas del gobierno, el poder contar con un catastro arqueológico actualizado. Recordemos que el patrimonio arqueológico tiene la particularidad de ser intangible, inalienable e imprescriptible. Es decir, nadie debería simplemente venir y tumbar un monumento porque desea construir una carretera o porque desea construir una casa o cualquier otro tipo realizar algún otro tipo de actividad, ¿no? Dentro de las áreas que tenemos en la dirección de catastro está el área legal, específicamente orientada al tema del saneamiento de los monumentos, el área de saneamiento físico, que se encarga del trabajo de las delimitaciones, el área de la promoción de actividad catastral y la investigación arqueológica, y el área de geomática, ¿no? Dentro del área de saneamiento físico se está contemplando generar un total de 4 secciones, cada una de ellas con un grupo de profesionales especializados en el tema de catastro arqueológico. Recordemos que es una temática nueva y es más dentro de los profesionales de la arqueología. Para ellos inclusive también es nueva, ¿no? Son pocos los profesionales arqueólogos que tienen experiencia en el tema catastral. El área legal, que se dedica netamente al tema del saneamiento de los monumentos, la inscripción en registros públicos o la inmatriculación en SBN, y la sección de consultas catastrales. En el caso del área de promoción de la actividad catastral y el tema de la investigación arqueológica, ya tenemos un solo equipo que es multidisciplinario, como podemos ver. En el área geomática, lo que antes de que tuviéramos la dirección de catastro era el equipo denominado SIGDA, Sistema de Información Geográfico de la Dirección de Arqueología, viene ahora a estar constituido por un total de 5 secciones. La primera de ellas abocada a la implementación del Sistema de Información Geográfica, a continuar con estas labores que se iniciaron en enero del 2012. La sección de CIRAS, que vendrían a ser aquellas áreas que han sido evaluadas y que en superficie se ha determinado que no existe evidencia arqueológica. Es importante recalcar aquí que es en superficie, o sea, definitivamente el contar con un CIRA, el que una persona cuente con un CIRA, no quiere decir que debajo de la superficie se pueda encontrar algún tipo de evidencia arqueológica, ¿no? En ese caso, lo que se procede a hacer es, en el caso de que hubiera un riesgo de encontrar evidencia arqueológica, se procede a realizar un trabajo de monitoreo, ¿no? La sección de monitoreo, que estaría abocada específicamente a monitorear la situación actual de los sitios arqueológicos. Es importante señalar que nuestros monumentos arqueológicos, a pesar de tener una ley que los protege, digamos que son sensibles al avance de la población. Vemos muchos casos en que asentamientos humanos simplemente buscan ocupar estas áreas libres, y hemos llegado a la situación inclusive que la población acusa a los arqueólogos de venir a armar con ladrillitos sus huacas para simplemente evitar que ellos ocupen estos terrenos, ¿no? Tenemos la sección de búsqueda catastral y la sección de investigación y desarrollo. En el tema del catastro arqueológico podemos apreciar aquí cuáles son los pasos en total, ¿no? Digamos, toda la secuencia que se sigue para poder sanear física y legalmente un monumento arqueológico. Empieza con un diagnóstico preliminar en el cual el arqueólogo tiene que realizar la búsqueda en inventarios antiguos, realizar la búsqueda en archivos, publicaciones, realizar la emisión de notificación, lo cual es obligatorio de acuerdo a ley. Si es que yo no emito una notificación al dueño, al propietario de una determinada área que yo voy a intangibilizar, simplemente mi proceso se viene abajo, ¿no? La delimitación y georreferenciación,
la monumentación, es decir, la colocación de toda la señalética y la colocación de los hitos que van a delimitar al monumento. La elaboración del expediente técnico, la emisión de la resolución viceministerial, la inscripción en registros públicos o en la SBN. Lo particular, como les decía, de este catastro, digamos, a diferencia de los otros, es que no es un catastro que se pueda hacer mediante fotoidentificación. O sea, definitivamente, para poder deslindar un monumento arqueológico es necesaria la presencia del arqueólogo, el especialista en este tema, en campo, para poder definir hasta dónde es que llega, digamos, la carga cultural, ¿no? en un área determinada. Para esto, el arqueólogo realiza una prospección inicialmente, va acompañado de ingenieros o topógrafos. Actualmente nosotros contamos con GPS diferenciales que nos permiten obtener precisiones centimétricas muy altas. Contamos con 2 R7 completos, tenemos base, rover y las radios también para hacer los replanteos con alta precisión. Una particularidad adicional en nuestro catastro es cómo es que encontramos el área circundante. Básicamente tenemos dos situaciones. Los monumentos a catastrar pueden estar ubicados en zonas urbanas. En ese caso, digamos que el componente urbano ayuda o apoya en la delimitación del monumento, y la otra situación que se presenta es en zona rural, ¿no? Donde definitivamente nosotros nos apoyamos también en búsquedas catastrales para tener una idea de si es que tenemos propiedad privada y ver qué acciones tomar en campo al momento de hacer la delimitación. La monumentación, que como les digo, contamos con estos equipos R7, también tenemos un ProXRS en tiempo real que nos permite tener precisiones del orden de los 40-50 centímetros. Es necesario aquí señalar que la colocación de estos paneles tiempo atrás se hacían al interior del monumento. Una problemática que nosotros hemos encontrado con esta situación es que la población asume que el límite del monumento es donde está ubicado el panel. Es decir, ellos avanzan hasta donde ellos encuentran el panel. Entonces, en vista de esta situación que se ha presentado en varios monumentos, en Lima y provincia, lo que se ha optado es por colocar toda la señalética, todos estos paneles de señalización, justo en el mismo lindero, ¿no? Para esto es necesario alinear los dos hitos, ya sea con estación total o venir con alguna información previa de la oficina para hacer el replanteo con GPS diferencial. Bueno, la generación del expediente técnico, nosotros utilizamos o nos apoyamos en una base gráfica, que es la que vamos a mostrar más adelante, donde tenemos monumentos arqueológicos e información importante para la generación de estos expedientes y el uso de un CAD, ¿no? Vendría a ser el AutoCAD. Respecto al desarrollo de nuestro sistema de información geográfica, como antecedentes vamos a mostrar un poco cuál era el estado de nuestra base y cómo es que venimos arrastrándola hasta la fecha, y también vamos a ver cuáles son las acciones que se están tomando para solventar esas situaciones que hemos encontrado que se han presentado, ¿no? Primeramente lo que se hizo fue definir cuál es el objetivo de la dirección de catastro. En este caso del dato, el objetivo vendría a ser la protección, conservación y gestión de los monumentos arqueológicos prehispánicos, ¿no? Partimos de esa premisa. ¿Qué tipos de datos somos los que generamos como institución y que damos permiso a empresas constructoras a que generen? Primeramente, lo que vendrían a ser las delimitaciones, que vendrían a ser polígonos, se exige que la escala de trabajo sea 1 en 1000, es decir, tenemos que trabajar de todas maneras con GPS diferencial o trabajar con estación total para la delimitación y GPS diferencial para la georreferenciación. Uno de los problemas que hemos encontrado en la revisión de los expedientes ha sido que cometen muchas veces el error ingenieros topógrafos al momento de realizar el levantamiento y georreferenciación de utilizar, por ejemplo, un GPS navegador. Definitivamente con un GPS navegador mi precisión estaría en el orden de 1 en 50.000, 1 en 100.000 quizás, dependiendo de dónde esté trabajando, ¿no? Otro tipo de error que hemos encontrado es que si están cerca a un punto del IGN, lo que hacen es trabajar solamente con estación total, instalan el equipo en el punto del IGN, se orientan con una brújula
y lo que hacen es a partir de ahí empezar a generar una poligonal hasta el sitio para asignarle coordenadas. Eso definitivamente sabemos desde un principio que está mal, debido a que estaríamos introduciendo o trabajando con un norte magnético cuando en verdad deberíamos estar trabajando con un norte de cuadrícula. Para eso es que siempre se exige la utilización, así sea con estación total, de 2 puntos como mínimo con GPS, para a partir de ahí empezar a generar nuestro polígono de delimitación con estación total. El siguiente grupo de información que nosotros generamos, o que generábamos mejor dicho, es el de los registros de monumentos arqueológicos prehispánicos. Tiempo atrás bastaba con que la empresa o los proyectos de inventario que se estaban desarrollando levanten una coordenada o un centroide o lo que vendría a ser el área nuclear del monumento arqueológico para registrarlo y declararlo. El problema que nosotros nos hemos encontrado con eso es que cuando vienen las obras definitivamente no tenemos un área definida, y lo que solicitan entidades como el Ministerio de Vivienda, CEDAPAL y otras más es un área específica definida, no les sirve para ellos un punto, ¿no? La escala de trabajo de esta información que mantenemos es de 1 en 100.000, ha sido levantada con GPS navegador. Recordemos que muchos de los sitios arqueológicos se encuentran en fondo de quebrada. En estos sitios, si uno realiza un levantamiento con un navegador, el orden de precisión va a estar por los 28-30 metros, ¿no? En ambos casos, ambas informaciones las tenemos en una geodatabase, ¿no? En ArcGIS. Lo que se ha hecho para generar esta geodatabase simplemente es migrar los shapes que teníamos con todos los problemas que vamos a ver más adelante a este formato. Adicionalmente tenemos una base de CIRAS que la estamos manteniendo a la fecha en dos formatos distintos. Una en CAD para la información gráfica y otra en Access para los atributos. Dentro de los trabajos que también se realizan en lo que vendría a ser el catastro arqueológico, tenemos el levantamiento de detalles. Un poco por el cambio de computadora no se logra apreciar, pero esa reconstrucción virtual que tienen ustedes ahí tiene movimiento, o debería tener movimiento, ¿no? Una de las particularidades de este tipo de trabajos es que apoya al investigador, o sirve de apoyo al investigador para las reconstrucciones virtuales, generar reconstrucciones virtuales de monumentos arqueológicos. A la fecha, actualmente, no se acostumbra reconstruir in situ un monumento. Lo que se hace es, se aplican técnicas de conservación. Si alguno de ustedes alguna vez han ido, por ejemplo, a Cajamarquilla, el sector Tello, o Puruchuco o Huaycán de Pariachi, se van a dar cuenta que esas estructuras están como si hubieran sido construidas ayer. Eso, por ejemplo, es un error que se cometía décadas atrás, que actualmente ya no se hace, que es la de acuerdo a la imaginación del arqueólogo, del investigador, construir lo faltante del monumento. Entonces, lo que se hace actualmente aquí en el Perú y en otros países es la reconstrucción virtual, es decir, el arqueólogo tiene la posibilidad de mostrar las diferentes opciones en que pudo haber estado construido un movimiento y generar toda una interpretación arqueológica del mismo, ¿no? ¿Cómo es que estaba realizada la administración de los datos y cómo es que se viene realizando a la fecha a la par con los trabajos de implementación del SIG? Tenemos información en una base gráfica de los monumentos, donde tienes un shape o un feature class y la información de atributos en una sola tabla. Tenemos listados de maps declarados y aprobados y planos aprobados en Excel, expedientes técnicos en carpetas distribuidas en algunas computadoras, un mosaico de CIRAS en CAD para la información gráfica, información de estos CIRAS en Access y los inventarios físicos, ¿no? Básicamente la persona que está en catastro y que tiene que atender alguna consulta catastral tiene que recurrir a todos estos elementos. Entrando al supuesto de que me viene una consulta sobre la existencia de monumentos arqueológicos en una determinada área, lo que yo tendría que hacer con este tipo de trabajo es ingresar este CAD dentro de la base gráfica. Una vez que identifique el monumento, recurrir al Excel para saber si está aprobado o si tiene plano aprobado o si está declarado. Si encontrase por ahí o tuviese la duda de que hubiera algún CIRA,
tendría que recurrir al CAD para hacer la superposición y al Access. O sea, un trabajo demasiado laborioso, ¿no? Demasiado difícil, digámoslo así, o cansado. Digamos que bueno, en el marco de la implementación de nuestro sistema, esto ha sido denominado como un enfoque cartográfico clásico, donde yo coloco un plano en la mesa, busco un predio, tengo un código identificador y tendría que ir a buscar en diferentes gavetas la información, cuando actualmente con la tecnología que tenemos no es lo que se acostumbra, ¿no? Haciendo una analogía, estamos viajando en un Toyota como si fuéramos los picapiedras, utilizando los pies para poder movilizarnos, ¿no? ¿Qué es lo que se ha optado para dar solución a esto con la actual gestión? Implementar un sistema de información geográfico corporativo donde nosotros podamos integrar nuestra data en una geodatabase almacenada en un servidor con todos los parámetros de seguridad, integrar toda nuestra información, todo lo que ustedes han visto que está distribuido en diferentes formatos, integrarlo en esta gran base de datos, poder contar con edición multiusuario, porque a la fecha la edición es monousuario por la forma en que se viene trabajando y los software que empleamos. Y definitivamente lo que buscamos es una distribución de la información adecuada que llegue a tiempo, una simplificación de los flujos de trabajo. Un poco la idea es tratar de brindar servicios vía web y ya no a nivel de mesa de partes. Por ejemplo, si yo deseo o necesito una copia del expediente técnico de limitación de un monumento, poder realizar un pago en el banco, con enviar este voucher por internet, que me entreguen un código y con ese código poder bajar yo la información e imprimir, ¿no?, del expediente técnico, y contar con una herramienta en la toma de decisiones en las diferentes esferas del Estado, ¿no? La propuesta metodológica constó en realizar un cambio de enfoque, como les decía, implementar todo esto dentro de un servidor con la finalidad de cubrir 3 niveles: el operativo, que vendría a ser todas las labores que realiza la Dirección de Cultura y el Ministerio en general, ¿sí?, y todas aquellas entidades a las que les es vinculante el patrimonio arqueológico. El nivel táctico, para el tema de toma de decisiones a corto o mediano plazo, el tema, por ejemplo, de la gestión de los monumentos arqueológicos, la puesta en valor, el tema turístico, la integración de la población con el patrimonio arqueológico, y el tema estratégico, ¿no? Básicamente lo que vendría a ser el planeamiento de escenarios, que es un poco en lo que ya estamos iniciando de a pocos, a cuentagotas, el trabajo, ¿no?, en esta etapa, en esta parte. Esto que vemos aquí, que pareciera que fueran 4 tablas, es una sola tabla de un feature class. Como ven ustedes ahí, o como pueden ustedes imaginarse, cada vez que había la necesidad de incluir un dato más del monumento, lo que se hacía simplemente era adicionar un campo más, y así la tabla fue creciendo, fue expandiéndose. El problema con esto es que definitivamente no refleja la realidad del monumento ni de aquellos elementos que están vinculados a estos monumentos. Podemos ver, bueno, aquí tenemos la lista de todas las propiedades, todos los campos, pero aquí podemos ver la característica de esta situación que se estaría presentando, y muy simple en el tema de la ubicación política. Nosotros vemos ahí que, por ejemplo, el departamento Lima, Junín Pasco, hay un departamento Pasco, departamento Junín, pero también aparece un Pasco Junín, es decir, un monumento estaría su delimitación estaría dentro de 2 departamentos, ¿no? En este caso, desde el punto de vista informático, para el sistema, esto vendría a ser como un departamento número 25, ¿sí? Entonces, pequeños detalles que es necesario corregir, como otros que vamos a ver más adelante. Definitivamente la forma de trabajar no estaba contemplando lo que son subtipos, dominios y topologías. ¿Cómo es que me ayuda a mí el tema de los subtipos? Los monumentos tienen una clasificación de acuerdo a un reglamento. Esta clasificación no puede acrecentarse si es que no hay una resolución de por medio, es de acuerdo a ley. Y definitivamente, si yo, por ejemplo, ingreso un monumento como zona arqueológica, el sistema no debería permitírmelo, porque lo que existe como clasificación es zona arqueológica monumental. El caso de los dominios, de igual forma, para poder parametrar un poco el tema de la actualización catastral, ¿no? Y las herramientas topológicas, que nos van a ayudar mucho en el tema de situaciones que se presentan o que se han venido presentando y que no han sido identificados, de superposiciones de CIRAS con monumentos arqueológicos.
O sea, estaríamos diciendo que en una zona hay evidencia arqueológica y a la vez que no hay evidencia arqueológica, ¿no? La metodología a grandes rasgos que se ha empleado ha sido la que se presenta a continuación. Lo que se procedió a hacer es generar productos informativos, una descripción de productos informativos. Se generó una lista maestra de entrada de datos, se procedió a diseñar los datos y a modelar una base de datos para la implementación de nuestro sistema, ¿no? A nivel de piloto. Es decir, estamos trabajando, a diferencia de gestiones anteriores, sobre la necesidad de información. Uno de los errores que hemos identificado hasta la fecha es que cada vez que se quería implementar algo respecto al sistema de información en la Dirección de Arqueología, se trabajaba en base a lo que teníamos como información y cómo cambiarla, cómo modificarla. Lo que se está haciendo actualmente es trabajar en base a qué es lo que necesito, qué es lo que necesitan las diferentes áreas usuarias de nuestra información para poder realizar sus labores. Para esto se han realizado reuniones con cada uno de los representantes. Adicionalmente nos han proporcionado una ficha de registro con fines de conservación y gestión de monumentos para ser incluida dentro del sistema. Contempla 3 puntos: el estado actual del monumento, los datos referidos a la conservación y los datos referidos a la gestión del mismo, ¿no? Lo que vendría a ser los proyectos de puesta en valor, la inclusión de los monumentos dentro de lo que serían circuitos turísticos, ¿no? ¿Qué productos se generaron en esta primera etapa? El diseño de una geodatabase con enfoque en catastro, otra con enfoque en gestión y conservación, y un catálogo de datos donde se describe la totalidad de los elementos y las configuraciones de los mismos, para que cualquier persona que llegue por primera vez al ministerio pueda realizar la generación de ese modelo desde cero. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Mantener prácticamente una política de Estado, es decir, que no dependa la implementación de nuestro sistema de las personas que están actualmente laborando en la institución, sino básicamente que sea un trabajo continuo. Es decir, mañana más tarde salgo yo, entra otra persona, que esta persona con la información que se le está entregando pueda reproducir todo aquello que he venido yo trabajando desde el año pasado, ¿no? Se ha generado un demo en ArcGIS, básicamente con el enfoque en catastro, y se han generado fichas, un simulacro de fichas de estado actual, ¿no? Como vamos a ver. Este es el ejemplo del demo que ha sido trabajado en ArcMap. Es simplemente una file geodatabase donde se ha generado todo. Podemos ver aquí que en este caso ya el monumento representa la realidad. Se puede representar la realidad del monumento en el sistema. Podemos apreciar aquí, por ejemplo, que este monumento cuenta con varias resoluciones. En la plataforma anterior o en el formato anterior, yo solamente podía ingresar una sola resolución por monumento, ¿no? Porque era lo que me permitía el campo. En este caso, apoyado en una base de datos relacional, puedo acceder o puedo generar este tipo de productos. Adicionalmente, puedo acceder mediante un clic a lo que vendrían a ser reproducciones virtuales, multimedia, que podría servir como apoyo no solamente al investigador, sino también a estudiantes, a profesores de colegio, y un poco también la idea de tratar de concientizar a la población de la importancia y la belleza de su patrimonio arqueológico, ¿no? Cultural. Podemos acceder a los antecedentes. La idea es poder contar con esos antecedentes en físicos mediante un clic, ¿sí? En la computadora del arqueólogo, o en campo si es necesario, con el uso de una tablet o un celular con acceso a internet. Acceder a planos, expedientes técnicos, entre otros. Dentro de lo que vendría a ser las colindancias, también han sido contempladas. Esto debido a que siempre tenemos consultas, por ejemplo, de cuáles son aquellos monumentos que están comprometidos con asentamientos humanos. Entonces, definitivamente la defensa del patrimonio tiene que ser constante, estar ahí todo el tiempo, y el poder saber qué monumentos pueden ser afectados por el avance de la población es importante dentro de la institución. Tenemos aquí el historial de planos. Recordemos que habíamos hablado de poder reflejar la realidad del monumento. Un monumento, si bien es cierto, cuenta con un plano vigente, este monumento también cuenta con planos históricos que muestran un poco cuál es la evolución de este monumento. Información que quizás no le sirva a instituciones del Estado que realizan obras, pero sí que le va a ser de mucha ayuda a los investigadores, ¿no?
el acceso a los expedientes técnicos completos mediante un clic, el acceso a las reconstrucciones virtuales. Como les decía, esas reconstrucciones virtuales tenían movimiento. El poder acceder a un registro fotográfico. Actualmente el Ministerio de Cultura ya inició las labores para poder mejorar este resultado. Uno de los detalles que tiene estos sistemas es que yo puedo colocar una imagen de fondo, definitivamente, pero tiene ciertos alcances. Yo llego a hacer un zoom demasiado grande y un acercamiento demasiado grande, no voy a conseguir ver nada, simplemente se va la imagen. Entonces lo que estamos haciendo es generando información, ortofotos básicamente, ¿sí? Información fotogramétrica para poder ser incluida dentro del sistema, de tal forma que si un investigador o una persona curiosa que quiere ver o sacar alguna información del monumento pueda realizar mediciones directas, ¿no?, sobre él, de detalle. La obtención de informes de estado actual, y este es el modelo de ficha, donde mediante el uso de las imágenes de satélite o ortofotos podemos identificar peligros, riesgos, ¿no?, de afectación al monumento o riesgos o afectaciones que en este momento se están efectuando. Una particularidad es que inclusive con Google Earth hemos llegado a identificar monumentos donde se están realizando trabajos de cantera, extracción, ¿no?, de material. Esta es la presentación de lo que tenemos actualmente y que está por salir a publicación. Se espera que en el más breve plazo posible. La fecha que sea tentativa, que se ha planteado, es la próxima semana, el día viernes. Va a haber un icono dentro de la página del Ministerio de Cultura. Vamos a picar sobre este icono y vamos a acceder a este pequeño portal que cuenta con las herramientas mínimas, digamos que vendría a ser nuestra versión beta. La intención es contar con una publicación para público en general, una publicación con acceso restringido para las instituciones y otra dentro del ministerio, dependiendo de los diferentes requerimientos de cada área, ¿no? Recuerden que un poco siempre años atrás se hablaba de que los sistemas de información geográfica han sido una tecnología elitista. Es poca gente la que maneja, y actualmente de todas maneras hay profesionales que, a pesar de ser una tecnología abierta, todavía no lo conocen bien, no la manejan. Entonces lo que queremos es que directivos a nivel inclusive la misma ministra, los viceministros, directores generales, directores, puedan beneficiarse de esta tecnología colocándole la herramienta precisa, un botón para lo que ellos necesitan obtener como reportes o como mapas temáticos, ¿no?, como información. Lo que se está presentando en este caso es dos herramientas para el tema de la administración de capas. Contamos con las mismas opciones del ARMA para acceder para poder obtener un mapa base. En este caso basta con seleccionarlo, obtengo la información. Definitivamente lo que menos resolución podríamos decir que tiene, alcance tiene, son las imágenes. Estas son las mismas que ustedes encuentran en su ArcGIS Online. Tenemos una herramienta para la gestión de las capas, donde yo puedo activar, desactivar las capas, o puedo trabajar con esta barra, ¿sí?, para cambiar la transparencia, el grado de transparencia. Es decir, si yo quiero que se vea de fondo la imagen que tengo detrás, lo único que hago es correr esta herramienta de aquí, ¿no?, este botón de aquí. Dentro de las herramientas que estamos brindando, tenemos herramientas para la visualización, el zoom de ventana más, menos, el zoom extend, vista anterior, vista adelante, y el pan, ¿no?, la manito para poder trasladarnos, cambiar de enfoque, ¿no? Herramientas de identificación, ¿sí? El famoso identificador que ya conocemos de nuestro ARMA. Tenemos una escobita para limpiar las identificaciones que se hayan realizado, siempre mantener limpio el área de trabajo, ¿no? Tenemos herramientas de medición para medir distancias y para medir áreas. Es decir, si yo, por ejemplo, encuentro o identifico que mi predio o el área que yo deseo comprar o el área donde yo voy a trabajar
se está superponiendo algún monumento, yo podría realizar la medición de cuánto estoy superpuesto, tanto en longitud como en área, ¿no? Tengo herramientas de búsqueda, así aquí sí hemos esperado un poquito para que estas herramientas puedan tenerse para esta primera publicación. ¿Qué tipo de búsquedas puedo realizar? Puedo generar reportes o visualizar en base a ubicación geográfica o UIGEO, es decir, yo podría listar todos los monumentos arqueológicos que estén en el departamento de Lima, o que estén en la provincia de Lima, o que estén en el distrito de Ate, a cualquiera de esos niveles. Lo que sí todavía está pendiente es la impresión de estos reportes, ¿no? Pero al menos podemos acceder a estos listados mediante un botón que nos lleve al mismo y acceder a su información. No solamente monumentos, sino también de CIRAS a nivel de áreas y a nivel de obras lineales, ¿no? Tenemos una herramienta para realizar una búsqueda mediante una coordenada y un buffer, es decir, si yo tengo la coordenada de un predio y quiero tener una idea en base a esa coordenada qué es lo que tengo alrededor en un radio de tantos metros o kilómetros, puedo hacerlo o puedo generar ese reporte mediante esta herramienta. De igual forma me arroja monumentos y CIRAS, ¿no? Puedo realizar la búsqueda mediante atributos, ingresar el texto. Existe también la posibilidad de utilizar comodines o un comodín, y de repente lo más importante que vendría a ser el poder ingresar un shape para realizar la búsqueda. O sea, posiblemente yo tengo mi predio o tengo un área de interés en CAD, puedo simplemente exportarla a formato shape, sipeo esta información, cargo la información al portal, y lo que voy a tener como resultado va a ser un listado con todos los monumentos y CIRAS que se encuentran superpuestos con esta área en materia de consulta. Tenemos el tema del acceso a los datos. Podemos ver aquí un ejemplo de las pruebas que se estuvieron haciendo. Puedo visualizar la data mediante el identificador, y a su vez mediante el Tooltips que también se ha incluido en esta versión, puedo solamente acercándome al monumento acceder al nombre del CIRA o del monumento arqueológico que estuviera cerca, ¿no? Dentro de las nuevas tecnologías que se están, en las que está incursionando el Ministerio de Cultura y que ha sido materia de una reunión la semana pasada con el ministro de Vivienda y representantes tanto de Censico como de COFOPRI, y por ahí alguna más que no recuerdo, se ha visto el tema de la inclusión dentro del área de catastro del uso de los drones, ¿sí? El uso de esta tecnología para poder recabar información nueva de nuestros monumentos arqueológicos a un bajo costo, y poder enriquecer más aún nuestro catastro multifinalitario. Como les dije en un inicio, la idea no es contar con un mero inventario de los monumentos, la idea es contar con una herramienta que apoye la protección del monumento y que apoye a su vez el tema de la investigación de los mismos, ¿no? En este caso. Los drones son aquellas unidades no tripuladas que seguramente ya han visto en alguna publicación del Diario del Comercio o algún otro diario. En el caso con el que nosotros estamos trabajando actualmente es uno de 6 hélices que tiene una muy buena estabilidad, permite colocarle aquí una cámara fotográfica que puede ser convencional o puede ser una infrarroja. En los próximos días, bueno, las pruebas que hemos estado realizando se han llevado a cabo con el uso de cámaras convencionales. Lo que vamos a empezar a incursionar ya en estos días para hacer pruebas es el adicionar una cámara infrarroja, ¿no? Y ver qué es lo que podemos obtener con estas cámaras y qué podemos publicar, ¿no? ¿Qué tipo de información estamos generando? O hemos generado a partir de la información que se levanta con estos drones. Análisis de elevaciones, que es el primer tipo de información que podemos obtener, al igual que las curvas de nivel. Recordemos que estos sistemas lo que hacen es tomar fotografías. Lo que yo voy a tener es zonas de traslape mediante técnicas fotogramétricas, empleando un software como el Agisoft, por ejemplo.
puedo yo generar el modelo digital de elevaciones, un TIM por ejemplo, generar ortofotos, y estas ortofotos levantarlas dentro de mi sistema de información, ¿no? Adicionalmente a los análisis de elevaciones, contamos con lo que vendría a ser, bueno, la combinación de esta información con otras como la de curvas de nivel que también generamos aquí. Hemos llegado a comparar el levantamiento de las curvas de nivel con el dron en terreno de pequeña escala con un levantamiento topográfico convencional. Se identificaron dos cosas en esas pruebas. Primero, que definitivamente contamos nosotros con un mayor detalle de la superficie al trabajar con este tipo de tecnología. Y segundo, que se minimizan los errores al momento de realizar el trabajo, porque para casualidad de la prueba que se realizó, los topógrafos cometieron un error al momento de hacer un traslado, un cambio de punto, y su información de ellos no salió completa. La que al final terminó saliendo completa para generar las curvas de nivel fue la que se levantó con los drones, ¿no? Podemos generar análisis de pendientes. Este es el sitio arqueológico Chornancap, ¿sí?, en el norte del Perú. Tenemos aquí el tema del análisis de dirección de pendientes. Podemos generar, empleando un software como el Civil 3D en este caso, una cartografía temática de dirección de pendientes. Con esto podemos tener una idea más o menos de cómo es que se comportaría el agua en caso de lluvias en el monumento arqueológico, o al menos poder mostrar esto a un auditorio. Vemos aquí el producto, cómo es que se genera mediante estas flechas que indican, uno, con el color la pendiente, y dos, la dirección que sigue esta pendiente en bajada, ¿no? La generación de análisis de aspectos. Respecto al tema de análisis de aspectos, es importante, acabo de recordar algo, que una de las características de estos monumentos arqueológicos que ha sido identificado a lo largo de toda la época prehispánica es que muchos de ellos han sido construidos con una orientación específica, visando de repente algún astro o algún digamos evento que se da durante el año, y que les servía a ellos como información a nivel de almanaque, ¿no? Este tipo de análisis nos va a permitir tener una idea o poder comparar de manera sistemática si es que esto se está realizando tal cual o no, ¿no? El análisis de curvatura, para poder tener una idea de repente de dónde es que se podría estar empozando el agua con fines de conservación, como vamos a ver más adelante. El análisis de sombras, yo puedo especificar un día, una hora, una elevación solar, una ubicación geográfica, y obtener cómo es que se vería un monumento arqueológico en el tema de sombras. Información que había leído respecto a monumentos arqueológicos, me pareció muy interesante. Decía que los incas construían muchos de sus monumentos con estas ventanas de doble jamba o puertas de ingreso de doble jamba, un poco orientados de tal forma que dieran la impresión que tienen cierto movimiento durante el día. Es decir, las personas que eran vasallos de los incas veían la estructura o podían apreciar la estructura, digamos que con una posición inicial en la mañana, por la tarde pareciera que se hubiera movido algo y más tarde más, ¿no? Y al día siguiente la encontraban nuevamente como estaba al inicio. Entonces, un poco esto también me recordó el tema de la leyenda de la lucha entre los incas y los chancas, ¿no? Cómo es que llegaron supuestamente a ser apoyados por soldados de piedra, de roca, ¿no? Entonces, un poco que era la forma que tenían ellos de poder mantener o sustentar este tipo de leyendas, de cuentos. Y con esta tecnología definitivamente podemos comprobar qué tan cierto era esto, ¿no? Respecto al modelamiento en 3D, podemos generar todo tipo de vistas, el mismo Chornancap, ¿sí?, con diferentes perspectivas. En este caso tenemos una vista superior, al cual le hemos adicionado como información lo que vendría a ser un mapa de elevaciones, un plano de elevaciones. La vista isométrica de lo mismo, esta información que los arqueólogos tenían que realizar años atrás a mano, ¿no? Actualmente, definitivamente, las herramientas informáticas te permiten acelerar el trabajo y entregar un trabajo a mayor detalle, ¿no? Una reconstrucción virtual que, como les decía antes, por el cambio de computadoras no puede verse, pero pueden encontrarla en esta dirección, historiaenfotosperu.blogspot.com.
con información adicional de patrimonio cultural, ¿no? ¿Qué aplicaciones estamos pensando introducir dentro de arqueología y que ya se han hecho las pruebas, como vamos a ver ahora? En el tema de investigación arqueológica, la determinación de cuencas visuales. Poder determinar, por ejemplo, desde un punto, desde una torre de vigilancia, qué es lo que podía ver el soldado que estuviera cuidando determinada zona, determinada estructura, ¿no? Determinada construcción. Podemos inclusive ver, tomar 3 o más, o 2 o más puntos de referencia y así tener una idea de cuál era la efectividad respecto al diseño de la estructura en lo que es materia de defensa, ¿no? Un ejemplo de aplicación es Chanquillo. Como recordarán ustedes, Chanquillo es el observatorio astronómico más antiguo de América. Tiene la particularidad de que es considerado por algunos fortaleza, por otros observatorio astronómico, por otros una fortaleza ritual. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros validar cada una de estas opiniones? Empleando técnicas de análisis para poder determinar qué tan efectiva era como fortaleza. Entonces, definitivamente, si nosotros demostramos que no era efectiva como fortaleza y tenemos conocimiento de que prevaleció en el tiempo muchos años, mucho tiempo en uso, definitivamente nos iríamos por las otras dos opciones, ¿no? Observatorio solar o fortaleza ritual, ¿no? Otro caso es el de las Zapachetas. Si alguna vez han ido al Museo de Arqueología y han llegado a ver la presentación de del Camino Inca, han encontrado el tema de las Zapachetas muy interesante, que por muchos investigadores son considerados marcas visuales, por otros simplemente ofrendas que se dan, rituales, ¿no? Para la protección al recorrer los caminos incas. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros con esta tecnología? Aplicando los sistemas de información geográfica, podríamos determinar qué tan efectivas eran las zapachetas de gran tamaño como guías, ¿no? Y poder sacar algunas conclusiones al respecto. En el tema de conservación tenemos el de la determinación de la radiación solar para que los arqueólogos o los conservadores puedan determinar qué acciones tomar respecto a la conservación del monumento. En el tema de la investigación también tenemos el tema de la ruta de menor costo. Nosotros podemos levantar toda una zona, generar su modelo digital de elevaciones y determinar si es que, en este caso, los caminos incas fueron diseñados con un buen nivel criterio en comparación con los estándares actuales, ¿no? En el tema de conservación, para terminar, tenemos el caso de la delimitación de cuencas de drenaje. Los monumentos, con el tema de las lluvias, definitivamente se ven afectados. Entonces, las acciones que va a tomar el conservador van a depender de la información que nosotros podamos brindarle, ¿no? Lo que hacemos nosotros es delimitar en una zona arqueológica cuáles son las cuencas de drenaje, determinar cuáles son los flujos que sigue el agua, los puntos donde se acumulan, generar información de este tipo para que los conservadores realicen las acciones respectivas, ¿no? Bien, eso vendría a ser todo lo que quería mostrarles respecto a los trabajos que se vienen realizando con la actual gestión en el Ministerio de Cultura, la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal. Gracias.